Cartas náuticas vectoriales, cartas náuticas raster, cartas para GPS, cartas para chartplotter, cartas para celular, para iPad, para tablet, para ver en el PC. ¿Cuál me conviene más? ¿Cuál es la que necesito para el uso que yo le voy a dar? Para la navegación que quiero hacer, para el dispositivo que yo tengo. ¿Cuáles son las oficiales? ¿Cuáles son las comerciales? Vectorial, raster, dije tantas cosas. Ya mismo vamos a aprender rápidamente y fácilmente las diferencias, los pros y los contras de cada uno. Bien, parte de lo que explico en mis cursos de navegación electrónica, en mis cursos de GPS, lo voy a estar explicando en este video cortito, sencillo, para que sea fácilmente entendible. Primero que nada decirles que dentro del mundo de la cartografía electrónica se divide en dos partes principales. Tenemos las cartas raster por un lado, las RNC, Raster Nautical Chart, y las Vector, Electronic Nautical Chart, ¿sí? Esas son las dos grandes diferencias primordiales que existen dentro del mundo de la cartografía electrónica. Vamos a analizar primero que nada las cartas raster. Carta raster o carta imagen se trata nada más ni nada menos que de una foto, ¿sí? O sea, una imagen escaneada o una foto que está compuesta, como dice acá, por elementos pictóricos que se los conoce como píxeles. Los píxeles son como mosaiquitos diminutos, muy chiquititos, que a cada uno de ellos les corresponde un punto de latitud y de longitud. Precisamente en el proceso de calibración y georreferencia de una imagen o una fotografía escaneada, cuando se finaliza ese proceso, recién ahí se convierte en una carta náutica electrónica raster. Si no, es solamente una foto como la que podemos sacar con nuestro celular, con nuestra cámara, con lo que fuere, ¿ok? Entonces, es una carta, o sea, es una foto de una carta papel, puede ser papel, después vamos a ver más detalles, que mediante el proceso de georreferencia y calibración, eso se hace mediante software, ¿sí? A cada uno de los píxeles le corresponde un punto de latitud, un valor de latitud y un valor de longitud. Y así se hace, y lo estoy explicando de una forma muy sencilla porque no quiero complicarlos, esto no es un curso. Entonces de esa forma se logra convertirla en una carta electrónica raster. Bueno, son imágenes estáticas, ya vamos a ver después de qué se trata. No conservan la resolución cuando hacemos zoom y son imágenes que ocupan mucho espacio en disco, lo cual hoy no es un inconveniente, puesto que cualquier tableta, cualquier iPad, compu o celular tienen espacio suficiente en los discos como no lo era antes, ¿sí? Y por último quiero remarcar dos cosas, como dice acá, que son los formatos de compresión de archivos binarios muy conocidos por todos, de imágenes, JPG, BMP, ¿sí? Y también mencionar algo muy importante, que el Google Earth, el famoso Google Earth, que se lo pueden descargar de forma completamente gratuita, se los recomiendo que lo descarguen, es un excelente servidor de imágenes calibradas, o sea, de un ortofoto, se las conoce como ortofotos, ¿sí? Imágenes calibradas del mundo entero, de imágenes satelitales estoy hablando. Acá vemos los famosos píxeles, en donde, como dije recién, para cada uno de estos cuadraditos, que se los denomina píxel, le corresponde un valor de latitud y de longitud. Por supuesto, esto que estamos viendo acá es un ejemplo extremadamente ampliado, en donde la imagen se deforma, se pixela, como normalmente se le llama, pero lo hice a propósito para que ustedes puedan ver los famosos píxeles. Cualquier imagen que vemos en la compu de una fotografía está compuesta por estos píxeles. Cuanto mayor cantidad de píxeles tenga, mejor resolución va a tener esa imagen. Acá tenemos por último un claro ejemplo de lo que es una carta raster, en donde ustedes podrán apreciar, si miran con detenimiento, que a pesar de que nos estamos acercando con los distintos niveles de zoom, esto lo hacemos mediante cualquier programa de navegación que acepte cartas raster, van a ver que la imagen es la misma, solamente que la podemos ver más de lejos o más de cerca, pero no ha cambiado en absoluto la imagen. Lo que se ve de lejos se ve de cerca, solamente que lo vemos más de cerca, pero no hay más o menos datos
según si me acerco o me alejo. Esa es la principal diferencia. Vamos a ver ahora entonces el mundo de las cartas vectoriales, en donde vamos a comprender cómo cambia todo rápidamente. Fíjense, la carta vectorial, primero que nada decir que es una carta que nace electrónica, nunca fue escaneada, nunca fue en papel, nunca fue una foto, sino que es una carta que nace ya en forma electrónica y se la produce con software apropiado. La gran diferencia también es que en vez de estar compuesta por cuadraditos, píxeles, acá estamos hablando de líneas horizontales que se lo conoce como vector. Y esas líneas horizontales contienen los elementos geométricos que estamos mencionando acá. Polilíneas, puntos y polígonos. Puntos que pueden ser sondajes, boyas, balizas. Polilíneas, isobatas, líneas de canal, beriles de canal, ¿sí? Y polígonos, islas, continente, y así se va formando todos los elementos geométricos que componen los vectores de la carta vectorial. Al mismo tiempo, estos elementos geométricos contienen una base de datos que mediante tablas se le agregan todos los atributos. Por ejemplo, un punto puede ser una boya de color rojo. Entonces el atributo es el nombre de la boya, el kilometraje, color rojo, y a la A y a la B, ¿sí? El grupo de destellos, la latitud, la longitud y un sinfín de datos más. Lo mismo corresponde para los polígonos y para las polilíneas. Entonces, de esa forma se va componiendo, repito, mediante la producción de la carta vectorial con software apropiado. Se darán cuenta que ya estamos hablando de un mundo completamente diferente. Generamos una carta dinámica, ahora vamos a ver por qué no se pixela, y por qué es dinámica y por qué ocupa mucho espacio en disco. Ocupa el 10% de espacio en disco que la carta raster. Pero hoy en día, como recién dije, no es un problema el espacio en disco, sino también tenemos que ver que para movilizar esta imagen, el software o la aplicación que utilicemos para movilizar esta imagen, también es importante que sea livianita para que la pueda movilizar con mayor facilidad. Para crear una carta electrónica necesitamos el software apropiado, que es el que acabo de mencionar, que se compone de estos tres puntos: el digitalizador, el analizador y el compilador. El digitalizador es ni más ni menos que trabajar con un mouse a mano alzada, generando los puntos, los polígonos y las polilíneas. El analizador se va a encargar, como lo dice la palabra, de analizar y comprobar que todo esté bien, que todo corresponda, que no haya ningún tipo de error acorde a los parámetros que le cargamos nosotros de fábrica, quiero decir de fábrica desde un principio, y el compilador es el que se encarga de realizar el producto final. O sea, ese producto final, ¿dónde va a ser visualizado? ¿En una compu, en una PC, en un notebook, en un celular, en un GPS, en un plotter, en un ECDIS, lo que fuere, ¿sí? Entonces, por lo general, el producto final tiene un destino específico, que puede ser un convenio comercial con un fabricante de ECDIS, un convenio comercial con un fabricante de hardware, como lo es un GPS, un chartplotter, un celular o una compu. Bien, estos archivos, por lo general, en su gran mayoría de los casos, están encriptados para evitar que sean justamente adulterados con los peligros que eso conlleva. Imagínense ustedes si una boya de peligro, de una roca, de una piedra, la corren de lugar, genera un desastre. Por ejemplo, un buque petrolero con 50.000 toneladas de crudo a bordo, le cambian de lugar una boya de peligro, el buque choca, colisiona contra la roca, un desastre ecológico de magnitudes descomunales, ¿verdad? Bien, entonces también tenemos que decir que las únicas ENC que se pueden considerar como oficiales y que pueden reemplazar a la carta papel, algo impensado hasta hace pocos años atrás, son las que produce un servicio hidrográfico de un país. O sea, por ejemplo, en el caso de Argentina, el Servicio de Hidrografía Naval produce las cartas ENC, ¿sí?, vectoriales, como también las raster, aunque ya las dejó un poquitito de lado. Aquí vemos el ejemplo de la carta vectorial, como lo vimos con la raster. Observen que acá sí, conforme nos vamos acercando a la misma zona, aparecen más datos que antes. Esa es la principal diferencia. Por eso decimos que es una carta dinámica. O sea, cuanto más nos acercamos con el nivel de zoom, vamos a ver más detalle, y cuanto nos alejamos, vamos a ver menos detalle, puesto que la intención, el objetivo, es no ensuciar, precisamente no saturar de datos la imagen.
Vamos a ver ahora un subtipo, los subtipos de carta raster y los subtipos de cartas vectoriales. Bien rapidito, bien fácil. Recuerden que esto yo lo explico en mis cursos, en donde me extiendo mucho más, pero no es la intención de este video, que quiero que sea cortito y fácil. Dentro de lo que es cartas raster, tenemos como dije recién, la fotografía de una carta papel, o sea, un escaneo de una carta papel, mediante el proceso de georreferencia y calibración. Se la conoce como una carta raster común y corriente, muy utilizada en el famosísimo programa OSI Explorer. Básicamente esto, teniendo ustedes el OSI Explorer, lo pueden hacer ustedes mismos. Es muy fácil de hacer, yo doy un curso donde enseño a hacerlo. Y después tenemos el otro subtipo de cartas raster, que son ya una imagen digital georreferenciada, ¿sí? Producida también con software, con las famosas extensiones BSB KAP, que son las famosas cartas raster que publica y produce el Servicio de Geografía Naval de la Armada Argentina y los servicios hidrográficos de todas las armadas del mundo, ¿sí? Entonces, estos son los dos subtipos de la carta raster. Dentro de las cartas vectoriales vamos a ver los subtipos que hay. Tenemos, por ejemplo, las cartas con los convenios comerciales que hacen los fabricantes de los GPS o chartplotter. Garmin tiene su propio convenio comercial, como ustedes saben, nosotros tenemos licencia de Garmin para producir sus propias cartas legítimas y originales. Simrad, Lowrance, Raymarine, BIG, cada fabricante, quiero decir, de hardware, GPS o chartplotter, tiene un convenio comercial con un productor de cartas, como puede ser Navionics, CIMAP, Garmin, Jeppesen, ¿sí? Diferentes asociaciones comerciales. Recuerden, presten atención que estoy hablando de asociaciones comerciales y no de servicios hidrográficos, en donde ahí sí puede ser una carta, es una carta oficial que puede suplantar, reuniendo una cantidad de requisitos, a la carta papel. Eso lo hacen solamente las tripulaciones de buques mercantes, en donde están debidamente certificados, hacen los cursos que corresponden, ¿sí? Si no, no es posible. Y después tenemos, dentro de lo que es el mundo vectorial, las conocidas como S57 o S63, que en realidad son la extensión 000, pero mediante el proceso de encriptación terminan siendo S57 o S63. Recién expliqué por qué es tan importante encriptar, no solo por una cuestión de copia o comercial, sino por el tema de la adulteración, ¿sí? Para vender, o sea, para poder usar una carta S57 o S63, estas cartas son las que utilizan los buques mercantes o los prácticos, que nosotros también las producimos. Necesitamos hacer un proceso con un permiso de usuario, que es un código alfanumérico, ¿sí? En donde recién ahí se le puede generar la venta al productor final, ya sea un buque o un práctico o un capitán o un patrón. Entonces, de esa forma se lleva un control mundial de qué capitán o qué buque usa qué carta, cada cuánto la actualiza, porque la actualización también es vía internet, y de qué forma va llevando adelante su trabajo cartográfico, ¿sí? Entonces, de esta forma tan fácil, tenemos los dos subtipos de la raster y los diferentes subtipos de las vectorial. Como lo digo acá, lo último, las únicas cartas que pueden suplantar a la carta papel, algo impensado hasta hace pocos años atrás, son las cartas vectoriales S57 o S63. Ya prontito se viene el S100, que estamos trabajando en ello. Si no, no es posible reemplazar a la carta papel. De todas maneras, en lo que es navegación deportiva, se va a seguir usando por mucho tiempo más la carta papel, y es fundamental conocer cómo trabajar con ella, con los elementos de dibujo, algo que aprendemos en los cursos de timonel y lo perfeccionamos en los cursos de patrón. Y por supuesto en el curso de piloto ya muchísimo más, ¿sí? Entonces, recordemos, amigos, que dentro de lo que es raster, el raster por lo general funciona solamente en PC, en Windows. El raster nunca va a ir a un GPS. Si tenemos una carta raster, es imposible que la podamos cargar en un GPS. Solamente hay algunas versiones de raster con extensión JNX que sacó Garmin, que son compatibles con algunos GPS portátiles como el 78 o el 64, pero realmente no vale la pena, por lo que acabo de explicar. Carta pesada, estática, ¿sí? Que se pixela, que se borronea, no sirve. Las cartas vectoriales son las que van en los GPS, marinos, por supuesto. Depende del fabricante del GPS, le va el tipo de carta. O sea, Garmin con Garmin, Navionics tiene un convenio con Raymarine, por ejemplo, y también lo tiene con CIMAP, ¿sí? Después tenemos las
BG, Simrad y Lowrance, que son las que también producimos nosotros, pero que al mismo tiempo también tienen convenio con CIMAP, ¿ok? Entonces, no nos olvidemos que para cada GPS, por cuestiones netamente comerciales y estrategias y alianzas comerciales, tenemos que tener cargada la carta que corresponda para ese modelo de GPS. Lo mismo también decir que si cargamos una tarjetita, por ejemplo, en un BIG, la introducimos en el BIG, la podemos sacar de ese BIG y la podemos poner en otro BIG, pero no podemos copiarla. No, de nada sirve que copiemos el archivo y lo peguemos en otra tarjeta. ¿Por qué? Porque como dije recién, están encriptadas. Así que ni lo intenten, no pierdan el tiempo. Van a tener que comprar una carta nueva en caso de querer usarla en un segundo equipo. La misma explicación vale para un Garmin, la misma aplicación para un Raymarine, ¿sí? Y ya en otros videos míos, en este mismo canal, habrán visto las diferencias entre las cartas producidas localmente en el Río de la Plata por productores locales que las cartas producidas en el extranjero. Hay un videito muy interesante que acabo de subir sobre las cartas, por ejemplo, de la aplicación Navionics. Entonces, por último, y para que quede bien en claro, el mundo raster, todo lo que es raster, hoy por hoy ya es gratuito. Ustedes pueden entrar en cualquier página de cualquier servicio hidrográfico del mundo y se pueden bajar todas las cartas raster que quieran sin ningún costo. Pero esas cartas las van a poder visualizar solamente en el PC, notebook o netbook, mediante, por ejemplo, el programa OSI Explorer o el OpenCPN. Jamás las van a poder pasar a un GPS de cualquier marca ni de cualquier modelo. Ahora, si lo que estás buscando es una carta para cargar en tu GPS de mano o tu Chartplotter, ahí sí tenés que, según la marca y el modelo de tu equipo, tenés que comprar la carta legítima de ese equipo que vos tengas. Si es un Garmin, Garmin, Simrad, BG, Lowrance, Raymarine, por mencionar las marcas más conocidas aquí en Argentina. No nos olvidemos que ya de hace unos 6 años por acá, los fabricantes de equipos han decidido que solamente pueden funcionar en sus equipos cartas legítimas y originales o hechas por sus subsidiarios. En el caso nuestro, caso Garmin, Simrad, BG y Lowrance, tenemos las licencias de esas 4 marcas. Si no tenés una carta legítima o hecha por un subsidiario como somos nosotros, no te va a funcionar en el equipo. O puede ser que te funcione un tiempo y después cuando el equipo se actualiza solo, deja de funcionar. Este cambio, repito, se remonta hace 6 años para atrás y sigue vigente y va a seguir vigente por mucho tiempo por la sencilla razón de que los fabricantes de los equipos no quieren tener ningún tipo de problemas con la cartografía, con la procedencia de la cartografía, con la actualización, con la veracidad de los datos de la cartografía. De manera que si no es una carta legítima para la marca y modelo que vos tengas, no lo intentes porque tampoco te va a funcionar o te puede funcionar un ratito y después cuando el equipo solito se actualiza ya deja de funcionar. Esto fue todo. Si te gustó el video, ponle un me gusta. Podés también hacer cualquier tipo de pregunta que te le voy a responder a la brevedad aquí abajo. Y si te gustó mucho, también compartilo para que puedan ser difundidos entre todos los navegantes y las navegaciones sean seguras. Como siempre, desde aquí, desde mi canal, tratando de esclarecer las dudas de la mayoría de los navegantes y poner un manto de luz en los lugares y en los temas donde a veces no queda claro cómo es la información o cómo son las cosas. Muchas gracias, nos encontramos en un próximo evento o video.